Vamos a leer de 1 Corintios capítulo 5, el versículo número 6. Una vez lo encuentren, le invito a colocarse por favor en pie, como reverencia a la palabra de Dios. Dice la Biblia: ¿no es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Incline su cabeza, vamos a orar. Bendito Dios, Padre Celestial, queremos agradecerte en esta tarde por este momento de poder, Señor, escuchar tu palabra, estar reunidos. Siempre, Señor, sabemos que a través de la Biblia, Señor, somos edificados, somos llevados a la obediencia a ti. Te rogamos para que en esta tarde tu iglesia sea edificada. Bendice, por favor, este tiempo de predicación y háblanos a todos nosotros. Lo pedimos en el nombre del Salvador, Señor Jesucristo. Amén y amén. En el texto que hemos leído hace un momento, el apóstol Pablo, luego de haber exhortado, incluso confrontado la conducta inmoral de un hombre que hacía parte de la iglesia en Corinto. Recuerden que la Biblia dice que este acto que estaba cometiendo tal hombre era de tal proporción que eran ni aún como los que cometían los gentiles, los que no conocen a Dios. Luego Pablo, de haber confrontado, de haber tratado con esta conducta inmoral, vemos que el apóstol Pablo habla y advierte a la iglesia en Corinto del peligro que existe acerca de la levadura dentro de la iglesia. Por eso dijo en el versículo 6, ¿no es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Pablo entonces advierte del peligro que puede haber de la levadura dentro de la iglesia. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que la levadura siempre es símbolo de algo malo. Nunca la levadura significa algo bueno. Incluso aquellos que interpretan la parábola de la levadura como si fuera algo bueno están equivocados. Porque en todo el contexto de la Biblia, siempre levadura representa algo malo. Nunca significa algo bueno. La Biblia entonces toma esta metáfora de la levadura para hablar de algo nocivo, algo dañino. Durante el ministerio personal del Señor Jesucristo le habló a sus discípulos y les dijo que debían guardarse por lo menos de varias clases de levadura. En la Biblia tenemos 3 tipos de conductas. Estas se asocian con levadura. Así que entonces podríamos llamarlas en esta tarde 3 clases de levadura. ¿Cuáles son estas? La primera de ellas, en el Evangelio, según Lucas, capítulo 12, miremos el versículo número 1. Dice el Señor Jesucristo allí a sus discípulos: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. La primera clase de levadura que tenemos aquí mencionada en la Biblia, podríamos llamarla la levadura del fariseísmo. El Señor es muy claro cuando dice, guárdese a sus discípulos de la levadura de los fariseos, pero no lo dejó ahí, lo explicó. ¿A qué tipo de levadura se refería? Este tipo de conducta, podemos llamarlo así, levadura, fue una característica notoria de los fariseos del tiempo de Cristo. El Señor una y otra vez confrontó ese tipo de levadura. Si había algo que caracterizaba a los fariseos era la hipocresía. Y esto de la hipocresía es un tipo de levadura que incluso puede estar presente en la iglesia. Hay tanta gente hipócrita dentro de las iglesias. Hay tanta gente que tiene máscaras, que se presenta de una forma, pero la verdad es que detrás de esa máscara hay una actitud, una conducta inapropiada. Y el Señor dice a sus discípulos, guárdese de la levadura de los fariseos. ¿Cuál es la levadura de los fariseos? La hipocresía. Algo que el Señor confrontó severamente de los fariseos. Basta mirar, por ejemplo, Mateo capítulo 23, para darnos cuenta cómo el Señor confrontó una y otra vez y de una forma severa, enfática, la levadura o la hipocresía de los fariseos. En Mateo capítulo 23, versículo 13, mire lo que dice la Biblia. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas,
Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Versículo 14. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ahora miremos el versículo 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos, y otra vez dice, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un proselito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Una y otra vez en este capítulo 23 del Evangelio según Mateo, el Señor dice, ay de ustedes, pobre de ustedes. Ese ay es una sentencia. Pobre de ustedes, fariseos y escribas. Y siempre los menciona bajo el término hipócritas. La levadura de la hipocresía. Lo mismo dice el versículo 23, noten lo que menciona. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Otra vez le llama hipócritas. Luego en el versículo 25, vuelve dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Precisamente entonces, este es el tipo de levadura que el Señor le dice a sus discípulos, deben guardarse de ella. Recordemos que la levadura no significa nada bueno, siempre significa algo malo. Y el Señor le dice a sus discípulos, guárdese de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Ese tipo de levadura puede estar presente en la congregación. Por eso Pablo dice, ¿ustedes no saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Pablo habla de que es algo de que los creyentes, los discípulos, deben cuidarse, guardarse. La levadura de los fariseos, la hipocresía, algo que fue una constante en la vida de los fariseos. Y es más, esa hipocresía, ¿sabe de qué iba de la mano? Porque siempre es muy común encontrar que cuando hay alguien que es hipócrita, tiene una marca. ¿Saben cuál es? La marca de la religiosidad. Mire que estos fariseos eran así. Eran hipócritas, pero religiosos. Muy religiosos, ¿no? Al punto que el Señor dice, si ustedes diezman la menta, el eneldo, el comino, ustedes son estrictos en algunas cosas. De una forma religiosa, de una forma ritualista, así como lo promueven ustedes como en su religión porque el fariseísmo era una religión del tiempo de Cristo. Pero sin embargo, reflejan que son hipócritas. ¿Saben ustedes que una persona poco espiritual, lo máximo que le alcanza su poca espiritualidad es para ser un religioso hipócrita? Es más, la religiosidad no se puede separar de la hipocresía. Y hay mucha gente religiosa, pero hipócrita. Es esa gente que se muestra muy estricta en algunas cosas. Y sin embargo, tienen hipocresía en su vida. Los salvos deben tener mucho cuidado. Recuerden que el Señor está hablando a sus discípulos, guardaos, presérvese, deben obedecer el mandato. Ahora, si leímos bien Lucas capítulo 12, volvámoslo a mirar, Lucas capítulo 12, en el versículo número 1, nos daremos cuenta de algo allí que es digno de resaltar. Mire cómo dice allí el Señor, Lucas capítulo 12, versículo 1. En esto, juntándose por millares la multitud, tantos que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Esto que dice el Señor toma un tono de mandato. El Señor les dice que deben guardarse de la levadura de los fariseos. Los salvos en la actualidad deben cumplir y obedecer ese mandato del Señor. El mandato de guardarse de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Es imposible entonces que alguien sea religioso y no sea hipócrita. De hecho, el religioso es hipócrita y el hipócrita es religioso. Pareciera que fueran como dos siameses inseparables. No se separan. Donde hay religiosidad, hay hipocresía. Y donde hay hipocresía, hay religiosidad.
Y esta fue la continuidad de estos fariseos. Cada uno de los salvos debe obedecer el mandato del Señor. ¿Recuerda que le dice a sus discípulos? Guardaos. Tengan mucho cuidado. Estén atentos a la levadura de los fariseos. Si hay algo, hermanos, y es triste pensar en esto, de lo cual se inculpa y se señala el cristianismo hoy en día, es precisamente de eso, ¿no? De la hipocresía. Tristemente, hermano, no debería ser, pero pasa. Casi siempre el inconverso saca eso a relucir cuando uno les habla del evangelio y les invita a congregarse, a vivir una vida para el Señor, que dicen, yo no creo en esos cristianos, porque, y cita un caso casi siempre de un hipócrita. No debería ser. Y es que la iglesia actual se ha olvidado del mandato del Señor de guardarse la levadura de los fariseos. Hay tanta levadura en algunos cristianos. Cualquier vestigio de hipocresía, por mínima que sea, debe ser desechada. Sobre esto habló el apóstol Pedro en su carta. En 1 de Pedro capítulo 2 versículo 1, él dijo de esta manera: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Esta palabra desechar, el término griego apotemenoi, significa poner lejos, significa separar y alejar. Eso es lo que significa esa palabra desechar, poner lejos, separar, alejar. Y mire que el Señor dice toda, no alguna, toda malicia, todo engaño, toda envidia o todas envidias, hipocresía y todas las detracciones. ¿Cómo se manifiesta esta levadura de hipocresía en algunos cristianos? ¿Sabe cómo se manifiesta? Cuando los salvos tienen más temor del hombre que de Dios, se cae en ese peligro de la levadura a los fariseos. Hay gente que tiene tanto temor del hombre, pero no de Dios. Hay gente que siempre pretende estar bien con todo mundo, aunque eso implique desobedecer a Dios, ¿no? Y esto es levadura de los fariseos. Cuando se tiene más temor del hombre que de Dios y se trata de agradarle más al hombre, esto llevará a la gente a la hipocresía. Hay gente que ha caído en ese engaño. Y esto lleva a que la gente comience a actuar bajo una máscara. Hermano, la Biblia dice que sea vuestro temor, ¿quién? El Señor. Él debe ser nuestro temor, no el hombre. Pero sin embargo, el hipócrita tiene más temor del hombre que de Dios. ¿Y cómo puede llamarse a esto? Levadura. La levadura de los fariseos. Pero el Señor habló de una segunda clase de levadura. En Marcos capítulo 8, versículo 15, se nos menciona un segundo tipo, una segunda clase de levadura. Leamos lo que dice Marcos capítulo 8 en el versículo 15. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos. Ya la explicamos cuál era, ¿no? Pero añade una segunda: y de la levadura de Herodes. Mire que son dos distintas. Una, la levadura de los fariseos. ¿Cuál es la levadura de los fariseos? La hipocresía. Pero el Señor dice, también deben guardarse de la levadura de Herodes. Esta segunda clase de levadura podríamos llamarla el herodianismo, porque el Señor vincula la levadura, esta segunda clase de levadura, con Herodes. El herodianismo. ¿Y quién era Herodes? Fue un personaje muy importante en los días del Nuevo Testamento, ¿recuerdan? Este Herodes fue aquel personaje que durante toda su vida, según la misma historia y por lo que menciona la Biblia, tuvo una característica. La característica que manifestó durante toda su vida fue que vivió para tratar de obtener felicidad. Los mismos historiadores lo describen de esa manera. ¿Cuál era el fin? ¿Para qué vivió Herodes toda su vida? ¿Cuál fue su meta principal? La meta principal de Herodes fue la felicidad. No solo la felicidad también, sino que ¿a costa de qué? Su felicidad a costa de adquirir poder, riqueza, influencia y prestigio, sin importar cómo. Eso era
lo que describe tanto la historia como las páginas de la Biblia de Herodes. Fue aquel personaje que intentó tener felicidad por medio del poder, por medio de la influencia, por medio del prestigio, sin importar cómo. ¿Es usted el lema, quiero ser feliz? Hay muchos cristianos así. Ay, no, yo me merezco la felicidad. ¿Se merece la felicidad? Y hay gente que dice, no importa cómo, no importa lo que tenga que sacrificar, no importa lo que tenga que hacer, pero yo debo ser feliz. Esa es la levadura del herodianismo. Intentar obtener todo tipo de felicidad. Hermanos, hemos caído en un engaño de creer que hemos venido aquí para la felicidad. Ese es el engaño de la levadura del herodianismo. Sé feliz. Y algunos lo han llevado más allá al evangelio de cero problemas, ¿no? Pare de sufrir, cero dificultades. Y no debería ser así. La levadura de Herodes. Lamentablemente esta forma de vida que perteneció a este rey Herodes se ha extendido y se llegó a extender en el tiempo de Cristo hasta ser un movimiento. Marcos capítulo 12, vayamos allí. Versículo número 13. Mire lo que menciona la Biblia. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los, note, herodianos, para que le sorprendiesen en alguna palabra. La forma de vida de Herodes, que era exactamente lo que dije hace un momento, tratar de vivir para buscar placer, tratar de vivir para buscar la felicidad, llegó a convertirse en un movimiento. Mire que aquí vinieron un grupo de personas que intentaron tentar al Señor, hacerle caer, sorprenderle en alguna palabra, y ¿sabe cómo lo llama? Los herodianos. Ya no era solo la levadura de Herodes, ahora se convirtió en un movimiento. Un movimiento como fue el de los fariseos. Un movimiento religioso incluso como fue el de los saduceos. En el tiempo de Cristo habían fariseos, habían saduceos, también herodianos. Imagínese usted eso. Seguidores de las formas, las maneras, los criterios, los pensamientos de Herodes. Esos eran los herodianos. Hay muchos herodianos en las iglesias, ya que su vida es materialista. Esa es una forma de levadura. Son materialistas, mundanos, y ellos viven únicamente para lo material. Hay que ser feliz. Son aquellos que hablan de los gusticos. ¿Ha escuchado usted eso? Pues ya me tocaba un gustico. Porque claro, aquí, mire, y ese son aquellos del lenguaje. Bueno, hay que pasarla bien. Mientras usted pueda. Son ellos, aquellos que dicen, mientras que usted pueda, pase, coma. Porque ellos creen que se merecen la felicidad. Y esta es la levadura de Herodes. Hay que tener en cuenta entonces que cuando esto se convierte en la prioridad, hay que tener equilibrio, ¿no? No me malentienda. Hay que tener equilibrio porque cuando esto se vuelve la prioridad, lo primero, por encima de las cosas del Señor, ahí estamos hablando de levadura herodiana. Herodes vivía únicamente para eso. Y este tipo de levadura, dice el Señor, tengan cuidado con la levadura de Herodes. No se vuelvan herodianos. Sin saberlo, muchos cristianos han pasado por alto la advertencia del Señor. ¿Qué es cuál? Guárdese de la levadura de Herodes. Sin darse cuenta, el movimiento herodiano no ha terminado. Sigue todavía. Sigue todavía con aquellos que son materialistas, con aquellos que creen que la felicidad la da el mundo. Quizá el tener prestigio, fama, el reunir títulos académicos, el ser conocido por el mundo, reconocido, respetado. Eso era exactamente lo que hacía Herodes. Ustedes miran, este hombre en la historia se dedicó a hacer grandes construcciones. De hecho, gran parte del templo, el que fue después destruido en el año 70, fue el quien hizo una gran remodelación. Herodes. Conocido como una de las maravillas que incluso los discípulos, cuando le hablaron al Señor del templo, estaban maravillados del templo. Era algo formidable.
¿Pero por qué lo hizo Herodes? ¿Porque honraba a Dios? ¿Porque deseaba agradar a Dios, servirle a Él? No, porque él creía que felicidad era eso. Ser reconocido como aquel que hizo tal obra magnífica del templo. Ser reconocido como aquel poderoso, como aquel gran rey, gobernador. Y el Señor dice a sus discípulos, guárdese de la levadura de los fariseos, guárdese de la levadura de los herodianos. ¿Cuántos herodianos pueden haber en las congregaciones? Acuérdense la advertencia del apóstol Pablo. Puede haber levadura en la iglesia. Un poquito de levadura, algo chiquito. Ese poquito de levadura va a hacer entonces que prontamente se extienda. Lo que comenzó con la ideología de Herodes, ¿saben en qué se convirtió? En un movimiento. ¿Quién quería ser un herodiano? Imagínense. Muchos. Usted dirá, ¿pero quién? Muchos. Y hay un título que utilizan hoy en día, una palabra que hoy en día se utiliza. No hay mucha gente hoy en día, vida chévere. ¿Ha escuchado esa palabra? A los que les gusta la vida chévere. Ay, me merezco esto, ¿cierto? Pues esa es la ideología de Herodes. Y como Herodes promovió eso, entonces ahí está un grupo en el tiempo de Cristo que se profesaban y decían, yo soy herodiano. ¿Y qué es eso? Hay que buscar la felicidad. Hay que buscar la felicidad a toda costa, por fama, por placer, por reconocimiento, por lo que sea, pero hay que buscar la felicidad. Hoy en día entonces así están los cristianos muchas veces, ¿no? Mucho herodiano. Hay que buscar la felicidad. ¿Y qué es la felicidad para usted? No, pues títulos, reconocimiento, fama, prestigio, dinero en las cuentas bancarias. Hay que obtener la felicidad. ¿No es la levadura de Herodes? Cuando la Biblia enseña que la verdadera felicidad para el creyente, la realización está en Dios y en su palabra. Eso es lo que dice y a la conclusión en la cual llega el escritor del Salmo 73, luego de haber mirado e incluso codiciado lo que hacía los impíos. Cómo aparentemente eran más prósperos y la pasaban bien. Y al final él dice, todo esto de nada sirve. Lo mejor para el hombre es vivir una vida que honre y ame a Dios. Esa es la realización. Pero hay tanta gente incluso inconforme con la vida que tiene. Para ellos la Biblia es nada, para ellos el cristianismo es nada. Y son tan inconformes con lo que tienen y tienen que buscarse muchas cosas de allá afuera para realizarse. ¿No es la levadura de los herodianos? La Biblia enseña que en Cristo estamos completos. ¿No ha leído? Eso dice la Biblia. En Cristo estamos completos. Pero hay gente aquí incompleta. Me falta algo, tengo que hacer algo, hay que hacer algo, hay que ponerme a hacer algo. Mucho herodiano. Hay que hacer algo. Póngase, haga algo, mire. Herodianos. Hay mucha gente que cree que la felicidad es el todo de la vida. Y créame, en Cristo estamos completos. Pero no solo el Señor habló de la levadura de los herodianos. Hay un tercer tipo de levadura. En Gálatas capítulo 5, vamos a mirar cuál es. El apóstol Pablo menciona a la iglesia en Galacia, o las iglesias en Galacia. Capítulo 5 de Gálatas, versículo 9. Miren lo que el Señor les dice. Un poco de levadura leuda toda la masa. Se parece a las palabras que el Señor dirigió a la iglesia en Corinto, ¿no? Pero hay que tomarlas en el contexto correcto. ¿Qué tipo de levadura es esta? Si está hablando a los de Galacia, podríamos llamar a esta levadura el galacianismo. Un movimiento que llegó a ser parte de las iglesias en Galacia. ¿Y qué decía allí esta enseñanza o este tipo de conducta? Porque acuérdense que levadura allí es tipo de conducta. ¿Qué decía? Los creyentes en Galacia habían aceptado dentro de la iglesia algo. ¿Y sabe qué era? Una distorsión del evangelio. Si hubo algo con lo cual Pablo batalló y tuvo que corregir en Galacia, fue la distorsión del evangelio. ¿Qué decían ellos? Capítulo 5 de Gálatas, versículos 1 al 3.
Está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, note, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Esa era la levadura del galacianismo, lo que se había metido allí en Galacia. Muchos estaban aceptando la circuncisión como un medio mayor de una espiritualidad más elevada y de una fidelidad a Dios. Piensen en eso. Aquellos que estaban en las iglesias en Galacia creían que si se circuncidaban serían más espirituales. O que quizá a lo mejor serían más fieles a Dios. Y el apóstol Pablo dice, no. Para hacerle recapacitar, Pablo se vale otra vez de la metáfora de la levadura. Esto de la circuncisión, le dice Pablo, es levadura de la más pura en Galacia. Recapaciten. Toma la figura de la levadura. La levadura se extiende. La levadura corrompe todo aquello en lo cual entra en contacto con ella. Y los creyentes en Galacia, ¿sabe a qué habían llegado con esta levadura de permitir la circuncisión? A algo que hoy en día abunda en muchos lugares. ¿Qué es? El legalismo. El legalismo es la levadura de Galacia. Recuerden lo que tenían en la mente los de Galacia. ¿Qué decían ellos? Ellos decían que se era más espiritual si se circuncidaba. Ellos decían que se era más fiel a Dios si se circuncidaba. ¿Cómo se llama eso? Legalismo. Ha habido varias ocasiones, hermanos, en las cuales a nosotros nos han tildado de legalistas. ¿Pero qué es el legalismo? El legalismo es una perturbación, una perversión del evangelio. Eso es legalismo. La gente no sabe distinguir entre lo que es una convicción, una doctrina bíblica, al legalismo. Ustedes son legalistas, ¿por qué? Porque enseñamos la doctrina correctamente y porque nos mantenemos en ella. O porque no nos salimos del marco de la doctrina, o porque no utilizamos formas de hombres, nos llaman legalistas. Sin embargo, la distorsión del evangelio, de lo que es los principios de Dios, eso sí es legalismo. Y allí en la iglesia en Galacia, estaban aceptando la circuncisión como un medio de una mayor espiritualidad. Hoy en día hay tantos ritos en algunos lugares, hay tantas prácticas que le dicen a la gente, si usted hace esta práctica es más espiritual que otros. ¿No es la levadura del galacianismo? En un aparente celo. Y la iglesia en Galacia disfrazó esto con espiritualidad. Entonces en la iglesia en Galacia habían el grupo de los súper espirituales, que ¿sabe cuáles eran? Los que estaban circuncidados. Y los cristianos de segundo nivel, ¿cuáles? Los que no estaban circuncidados. ¿No pasa esto en algunos lugares? Hermano, si usted habla de esta forma es más espiritual. O si usted quizá utiliza cierto tipo de atuendo es más espiritual que el otro. O si usted utiliza tal cosa, o habla de esta forma, o viste de esta, o de esta forma, es más espiritual. ¿No es la levadura del galacianismo? Sí. Y el Señor nos advierte entonces a guardarnos de la levadura. La iglesia en Galacia disfrazó el galacianismo, el legalismo, lo disfrazó con aparente celo y amor a Dios. ¿Cuánto galacianismo hay en muchos lugares, no? Déjeme lo digo de esta manera. En muchos lugares abunda la levadura de los gálatas. ¿Por qué? Son congregaciones legalistas, es decir, con preceptos y mandatos de hombres que se alejan de la verdad de Dios. Eso es legalismo. Cualquier cosa que se eleva a la categoría de la autoridad de la palabra de Dios, pero que es un mandato de hombre y que no tiene base bíblica, eso es legalismo. Y hay hoy en día mucho de eso. Hay tantos mandatos, preceptos de hombres que se alejan de la Biblia. Y lo peor, son impuestas. Porque entonces si la persona no se somete a esos sofismas, a esas maneras, a esas formas, le dicen que está
mal espiritualmente. Y entonces, este es un problema que abunda hoy en día y que se sale de los parámetros de santidad y fidelidad verdadera a Dios. Ha sido desdibujada en la actualidad la verdadera espiritualidad, ¿cierto? Fíjese que la verdadera espiritualidad, según la palabra de Dios, está lejos de lo que algunos sectores religiosos tienen en mente. Piénselo y verá. Hoy en día hay muchos lugares que creen que la gente es espiritual por formas. Y si fuera por formas, los fariseos tenían muchísimas formas. Incluso eran más estrictos que cualquiera de otros. Incluso tenían muchos rituales y formas y maneras, hasta el punto que tenían extensas formas de interpretación de los mandatos del Antiguo Testamento. Eran legalistas y creían que cualquiera que se sometiera a ellos. Por ejemplo, ni hablar de aquellos mandatos que utilizaban para el Shabbat, el día de reposo. Una persona podía comer una fruta, llámese un mango u otra fruta, pero si esta persona en el día de reposo la dejaba caer en un lugar donde hubiera pasto, eso era contado como sembrar y quebrantar el día de reposo. Mira hasta dónde llegaban. La mujer no podía tejerse el pelo o hacerse una trenza en día de reposo porque eso era trabajar. Le costaba trabajo. Ahora, si le costaba trabajo hacerse esa trenza, era trabajo y era quebrantar el día de reposo y ningún trabajo debía hacer. Y cosas por el estilo así. Hasta el punto de que hubieron algo que se llamaba los melajot. Los melajot eran trabajos prohibidos en el día de reposo. Todavía, lamentablemente, en algunos sectores del pueblo de Israel es así. No sé si ustedes saben, pero algunos judíos que viven en tierra de Israel tienen incluso ascensores especiales porque no pueden accionar el interruptor, porque si lo hace produce chispa y es prender fuego y está prohibido por la ley. Entonces tienen unos ascensores automáticos, se meten allí y los lleva al piso que quieren. Porque si oprime el botón el judío en el día de reposo, crea chispa y dice no encender fuego en el día de reposo. Eso es legalismo. Esa es la levadura del galacianismo. Y aunque nos sorprenda, así hay muchas cosas todavía en las iglesias. Los llamados parámetros de santidad han arruinado a tantos cristianos, han dañado tantas mujeres, tantas familias por aparentes mandatos de hombres de santidad. Y esa es la levadura del galacianismo. Y cuando no encaja alguien con eso, ¿sabe qué dice? Que son libertinos. O que son liberales. Cuando mire lo que dice la Biblia, todo lo que se salga del precepto del Evangelio y la comunión con el Señor y la vida cristiana, eso sí es legalismo. Lo que se imponga por encima, lo que se llame santidad y fidelidad para con Dios, que no esté respaldado por la Biblia, es legalismo. Y Pablo les dice a los de Galacia, un poco de levadura leuda toda la masa. Con razón el Señor dice, tengan cuidado con la levadura, ¿no? Todos aquí debemos tener cuidado, obedecer el mandato del Señor de guardarnos de la clase de levadura, ya que no solo afecta al que incurre en ellas, ojalá fuera así, pero saben ustedes que qué particularidad tiene la levadura, ¿no? Propagarse rápidamente hacia otros. Esto de la hipocresía de los fariseos se propagó rápidamente, ¿no? La levadura de Herodes se propagó, claro. ¿Por qué había ya un movimiento llamado los herodianos? Se propagó. ¿La levadura del galacianismo se propagó? Sí. ¿O por qué Pablo tiene que escribir toda esa carta a los Gálatas para defender el evangelio correcto? ¿Por qué? De decir que la salvación no es Cristo más la circuncisión o guardar el sábado, otras cosas. ¿Por qué? Porque la levadura del galacianismo se había extendido. Con razón el Señor nos advierte a que como creyentes, como salvos, como discípulos suyos debemos guardarnos de estas clases de levadura. ¿Hay levadura en su vida? ¿Tiene usted levadura de fariseísmo? ¿Hipocresía? ¿Tiene usted levadura quizá de herodianismo? La felicidad, la felicidad, la felicidad, la felicidad, el placer. ¿Tiene usted levadura quizá de legalismo, el galacianismo? El Señor manda a su pueblo, guárdese de la levadura. Pero este mandato es para los salvos.
Guárdese de la levadura de los fariseos. Al no salvo no se le manda a guardarse la levadura. ¿Sabe por qué? Porque él ya la lleva internamente. Debido a que no es salvo, su vida interior está corrupta. No le dice guárdese externamente, no, porque ya la lleva dentro. En este caso no necesita ser preservado de la levadura del pecado, sino ¿sabe qué necesita? Ser librado del poder condenador del pecado, que es muy diferente. No se le manda al inconverso, guárdese la levadura, no, es para los discípulos. Para el inconverso se le manda a que sea librado de la corrupción que lleva dentro de su corazón por causa de no ser salvo. Así que entonces podemos comprender un poco del por qué el apóstol Pablo advierte a la iglesia en Corinto: cuidado, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Y es que puede haber levadura en las iglesias, ¿no es cierto? Al mirar las tres clases o los tres tipos de levadura, podemos decir, pueda que haya levadura. Pueda que haya levadura de fariseísmo, ¿no? Pueda que haya levadura de herodianismo. O pueda que haya levadura de galacianismo. Pero el mandato sigue siendo el mismo: guardaos de la levadura. El punto es, ¿cuál? Ya sabemos a la luz de la palabra de Dios que hay tres tipos de levadura. ¿Qué tipo de levadura quizá hay en su vida o ha permitido? Quizá la levadura de los fariseos, que el Señor dejó allí registrada y que fue muy claro al decir que es la hipocresía. Hipocresía cuando se tiene más temor del hombre, cuando usted quiere agradar más a la gente que a Dios. O la levadura del herodianismo, la felicidad. Tratar a toda costa de tener felicidad o realización. O en tercer lugar, la levadura del galacianismo. Legalismo. Usted cree que por preceptos humanos es más espiritual y resulta que no. Cual sea la circunstancia, todos aquí debemos guardarnos de toda mancha, de todo vestigio de levadura. Oremos. Bendito Señor, Padre eterno, te agradecemos, Señor, por tu palabra. Palabra, Señor, que es viva y eficaz. ¿Cuánto necesitamos, Señor, de obedecer tu palabra? Que seamos guardados de cualquier clase, cualquier tipo de levadura. Permite, Señor, que podamos revisar nuestras vidas. Guárdanos de la levadura de los fariseos. Guárdanos de la levadura de Herodes. Guárdanos de la levadura de los Gálatas. Que podamos vivir una vida agradable a ti. Pedimos que tu gracia, que un verdadero cristianismo se manifieste en cada uno de nosotros. Señor, y te rogamos por la iglesia, que la guarde, Señor, de cualquier tipo de levadura. Lo pedimos todo en el nombre del Salvador, Señor Jesucristo. Amén y amén.